El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad vamos a compartir el tema sobre las bienaventuranzas, basado en Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el 12. Bueno, el nombre generalmente se le da a las 9 afirmaciones de bendición en el Sermón del Monte, que muestran precisamente el carácter y la porción de aquellos que entran en el reino. Y claro, que se hayan enmarcado contraste con la administración de la ley, en la que hay una lista de maldiciones, además de bendiciones. Cuando Israel entró en la tierra prometida, se leyeron las bienaventuranzas al pueblo, pero también las maldiciones. Las bienaventuranzas son repetidas con algunas variantes por Lucas 6, 20 al 23. Mateo, excepto la última, usa la tercera persona. Lucas usa la segunda. Mateo da 8 bienaventuranzas. Lucas da 4. La primera, la segunda, la cuarta y la octava de Mateo. También Mateo da algunas un sentido espiritual, mientras que Lucas se limita a uno literal. Así, donde Lucas dice simplemente pobres, Mateo dice pobres en espíritu. Y también la que dice los que tienen hambre, de Lucas, es los que tienen hambre y sed de justicia en Mateo. Sin duda, esto nos da a entender que Jesús repitió muchas veces las bienaventuranzas en distintas formas, y a eso se deben esas variantes. Jesús dio comienzo al Sermón del Monte con las así llamadas bienaventuranzas, que todo el mundo conoce. Las bienaventuranzas constituyen un programa de vida que desafía a la filosofía del mundo. Expresan una concepción de la existencia que es lo más opuesto que se puede imaginar a la que suscriben la mayoría de los hombres y mujeres. Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y como hemos dicho, estas bienaventuranzas nos muestran precisamente esa sabiduría que Dios espera ver en la vida de aquellos que lo aman, los creyentes, muy distinta a la sabiduría del mundo, que como ya mencionamos, tiene otros patrones, tienen otros valores, pero que en un sentido espiritual podemos decir que para Dios esa sabiduría es insensatez. En cambio, aquellos que siguen las pautas que Dios nos da a través de su palabra, ante Él son considerados como sabios. Entonces vamos a empezar con la primera de ellas, que se encuentra en Mateo 5, versículo 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La expresión pobre en espíritu ha dado lugar a muchas discusiones y malas interpretaciones. Aquí Jesús no se refiere a la riqueza material, al menos en primer término. Tampoco está condenando a los ricos ni mostrando una preferencia especial por los desposeídos o los indigentes. Él habla de otra cosa. Una prueba de ello es que Pablo no condena a los ricos, sino les enseña que su verdadera riqueza debe estar en Dios. Y Pablo lo dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, 17 al 18, cuando él dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. La palabra que emplea, la palabra pobre, pobres, en esta bienaventuranza, viene del hebreo anawin y del griego tohoi, en el sentido que le dieron justamente los profetas del Antiguo Testamento, en particular los tardíos, por ejemplo, como Sofonías, en el capítulo 2, verso 3, que él habla de los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, como dice allí. Jesús, quien desde niño conocía muy bien las Escrituras, como todos sabemos, debe haber tenido en mente la frase de Isaías 66:2 que dice, miraré al que es pobre y humilde
de espíritu. La unión de estos dos términos, pobre y humilde, nos da el sentido en que Jesús emplea la palabra pobre. Pobre es el que se humilla ante Dios, el que reconoce su pobreza y necesidad espiritual, su pobreza en el reino del espíritu. Aunque sea rico materialmente, pobre es el manso, el piadoso, el que está disponible ante Dios. Y claro que según lo que estamos viendo en el pasaje, que para ser pobre en espíritu, pues hay que desprenderse de algo. La riqueza de la que debe desprenderse el que quiera ser pobre en espíritu, no necesariamente es la riqueza material, sino principalmente es la riqueza del yo, del ego, es decir, la autosuficiencia del que está satisfecho de sí mismo, del que está lleno de orgullo, la soberbia del que tiene una alta opinión de sí mismo. Aquí es donde vemos cómo esta bienaventuranza choca con la mentalidad usual. Isaías 47:10 dice: porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve, tu sabiduría y tu ciencia o tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más. Es claro ver que Dios condena precisamente este tipo de actitud, esta disposición que hay en el corazón del hombre que no está redimido, obviamente, esa condición de orgullo y soberbia que finalmente pues lo van a llevar a su propia ruina moral y espiritual. ¿Por qué Jesús destaca la expresión pobreza de espíritu? Porque la pobreza en espíritu es condición indispensable para recibir el mensaje del Evangelio, esto es, para creer y entrar en el reino. El que es pobre en espíritu acepta el mensaje de Jesús y cree. El que no lo es exige pruebas, argumentos, razones. Esto es algo que vemos todo el tiempo y es una de las razones por las que mucha gente de gran cultura, conocimientos e inteligencia no acepta el Evangelio. Esas personas no son pobres sino ricas en espíritu, entre comillas, y esa riqueza que el mundo tanto valora es un obstáculo para la fe. En Lucas capítulo 18, versos 10 al 13, vamos a ver la actitud de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y en cambio la actitud del publicano fue diferente. Dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ya ustedes saben cuál fue la respuesta de Dios con respecto a estos dos tipos de corazón que se acercaron a él. Dios justificó más al publicano que al fariseo por su actitud de humildad, porque fue un hombre que se humilló ante Dios. Y esa es la actitud que debemos tener todos cuando nos acercamos al trono de la gracia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la radio o visto en la televisión entrevistas a algunos personajes famosos, ya sea de la política, de la farándula o del deporte, y hemos escuchado que hablan de sí mismos, de sus logros y aciertos con gran orgullo y suficiencia? En nuestra habla popular, la frase cliché que simboliza esta actitud es aquella que dice: yo mismo soy. Es aquel que cayó en la riqueza de espíritu contraria a la actitud del pobre en espíritu. Y es la condena que en este caso podemos ver también en el libro Apocalipsis 3:17, cuando el Señor le habla a una iglesia, la iglesia de la Odisea, que tenía esa actitud, la actitud de ser una iglesia rica espiritualmente hablando, o por lo menos se creía rica espiritualmente, cuando dice acá: porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia se veía así, se veía que era rica espiritualmente, materialmente, seguramente, y el Señor le va a decir: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira la forma como Dios nos puede estar conceptuando a nosotros si es que estamos teniendo una actitud equivocada como la tenía esta iglesia. Y estamos hablando de una iglesia.
una iglesia que yo creo no era un buen ejemplo, ni debe serlo, no debe ser un ejemplo de inspiración para las iglesias de hoy en día. Una iglesia que cree que lo tiene todo y que no necesita nada, esa iglesia puede estar catalogada dentro de lo que dice Apocalipsis 3:17. Ser pobre en espíritu es tener la capacidad de reconocer ante Dios mi humanidad, es llegar ante Él sabiendo que no tengo absolutamente nada que pueda impresionarlo, es admitir mi debilidad, mi vulnerabilidad, mi fragilidad, es llegar ante Él sin títulos, sin conocimientos, sin riquezas, es comprender que nada de lo que haga es realmente importante, porque no se trata de mí, se trata de Él. En el Salmo 73:25, el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es claro y comprensible que David, que fue un hombre que Dios lo bendijo tanto y lo prosperó tanto y tenía tantas riquezas, este hombre llegó a considerar que su mayor riqueza en realidad no era lo que tenía materialmente hablando, sino Dios. Jesús tuvo que tratar con gente altiva, a quien llamó sepulcros blanqueados. Eran personas que en apariencia lo tenían todo, eran estudiados, se sabían la ley de Moisés al pie de la letra, es más, la enseñaban, hacían todo lo correcto delante de los ojos de los hombres, pero no tenían lo que realmente importaba, no tenían a Dios, porque no lo necesitaban. Con sus conocimientos bastaba. Y el Señor va a decir de ellos allí en Mateo 23:27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mira la forma como el Señor los ve, es decir, el Señor ve el corazón de estos hombres, y así como lo describe, así eran en realidad. El pastor Paul Washer describe el arrepentimiento como darse por vencido, dejar de pelear contra Dios y dejar de tratar de ganar nuestra propia salvación por nuestras propias manos o por nuestras propias obras, para literalmente rendirse y caer a los pies de Cristo. En otras palabras, alguien arrepentido es alguien que vive como un pobre en espíritu, porque reconoce que solo es por la obra perfecta de Cristo en la cruz que uno es justificado, que tiene acceso al Padre, que ha sido limpiado y que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad le han sido dadas. En realidad nosotros no merecemos la salvación, todo es por la gracia de Dios. Gálatas 3:24, Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿De qué podemos jactarnos entonces? Nadie puede decir entonces que la salvación se la merece porque ha hecho algo bueno, porque ha hecho algo especial. Mira, si tú crees que mereces la salvación por algo que hayas hecho, tendrías que tener algo que sea tan igual y equiparable con el sacrificio de Cristo. Y creo que nadie llegó a ese nivel. Cuando Jesús dijo pobres en espíritu, no habló de pobreza espiritual. Cada persona sin Cristo es pobre espiritualmente y no es bienaventurado. Se trata de nuestra actitud hacia nosotros mismos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mismo apóstol Pablo, que escribe esta epístola, él sabía que en su interior, a pesar que, él seguía estando internamente allí, pero él dice, mas Cristo vive en mí. Está hablando de que efectivamente la presencia de Dios estaba con él, pero que él estaba ya llano y dispuesto a hacer la voluntad de Cristo mientras estuviera vivo. Y mientras él vivía en la carne, mientras él estaba en el cuerpo que tenía, él lo quería vivir en la fe del Hijo de Dios, porque él era consciente de que Cristo lo amó y entregó su vida por él. Hay lo negativo y lo positivo en el ser pobre en espíritu. Lo positivo es que disfrutamos del poder de Dios.
No es decir, soy débil, soy inútil, no puedo hacer nada, no sirvo para nada. No, eso no significa ser pobre de espíritu. Con el apóstol Pablo debemos decir, en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, como dice Pablo en Romanos 7:18. Pero también él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta de la diferencia? No está diciendo que anules tu personalidad, ni te dañes emocionalmente al decir que no sirves para nada. No, Dios no está diciendo eso. Dios te creó, y si te creó es porque tú vales mucho para Él. Es tener la actitud de Pedro en la barca cuando Jesús le mandó a echar las redes. Él dijo, no hay caso, pescamos toda la noche sin sacar nada. Pero a su vez Pedro le dijo, en tu palabra echaré la red. Sí, el hombre se sintió derrotado, no pescó nada. Como cuando tú sales a trabajar seguramente y el día ha sido difícil, ha sido duro. Llegas a tu casa y no tienes nada. Y hay muchos que hasta anímica y emocionalmente se pueden dañar y pensar que no sirven para nada, que no valen para nada, que están de más en este mundo, y hay quienes llegan a niveles más extremos todavía. Sí, Pedro también debe haberse sentido muchas veces así, pero Pedro es un hombre que confiaba en Dios. Como tú también, si amas a Dios y crees en Dios, tienes que confiar en Él. Y sí, sal a hacer lo que tienes que hacer, pero confiando en Dios. Pedro dijo, Señor, mira, no pescamos nada toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Y ya sabes los resultados de eso. Emprende lo que tengas que emprender, pero hazlo con la ayuda, la dirección, la bendición, encomendándote a Dios. Nosotros no somos suficientes en todo lo que hacemos. Dios sabe que tenemos limitaciones, pero si logras el éxito en la vida, nunca pienses que fue por tu propio poder, por tu propia capacidad, menospreciando a Dios, dejándolo de lado y diciendo que eres tú y nadie más que tú, robándole la gloria a Dios y atribuyéndotela a ti mismo. Ese es el típico soberbio al cual Dios lo va a desestimar. Aprende a ser humilde. Sí, necesitamos ver a hombres humildes de corazón. Necesitamos entender bien lo que significa ser pobres de espíritu. El Señor los llama bienaventurados, dichosos y felices, porque ellos saben humillarse ante Dios, y esa actitud es la que Dios busca en el corazón de los que le aman. Aprende a ser un hombre pobre en espíritu para que Dios te bendiga y te enaltezca. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado. Estaremos en contacto en una próxima edición de nuestro programa. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.